Buenos días, profesor, compañeros y compañeras en general. A continuación, mi compañera Darlene y yo vamos a intentar brindarles información relevante sobre la lectura de Leo Strauss, titulada ¿Qué es la filosofía política? Esta lectura está dividida en tres subtemas y yo voy a iniciar hablándoles del primer subtema, titulado La problemática de la filosofía política. En este primer subtema, Strauss define qué es la filosofía política. Menciona que toda acción política está basada en lo que la persona cree que es lo correcto, cree que es lo mejor, y por lo tanto trata de rechazar la peor decisión. Esta acción está basada en nuestro pensamiento sobre el bien. Y menciona que la conciencia del bien inicia como una opinión. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, yo pienso que esta decisión es la correcta porque traerá ciertos beneficios. Pero si profundizamos en nuestra idea, reflexionamos al respecto, podemos convertirla en una problemática. Por ejemplo, si nosotros cuestionamos nuestra idea y decimos si realmente nuestra decisión será la correcta. Esta reflexión de la idea da origen a la filosofía política. La filosofía política es ese intento de convertir o sustituir la opinión por un conocimiento de la esencia de lo político. Strauss también intenta definir filosofía política desagregando los términos, explicando filosofía y asociándolo con lo político. Pero para no ser redundante, voy a brindarles una idea que rescato y menciona una característica del filósofo, que el filósofo no busca encontrar una verdad absoluta, sino que busca comprender la esencia de lo que está estudiando. Aparte, Strauss menciona las diferencias de los términos, de algunos términos con respecto a la filosofía política. Por ejemplo, habla sobre el pensamiento político, que este es la expresión de nuestras ideas o la defensa de nuestra convicción. Por ejemplo, una expresión de nuestro pensamiento puede ser nuestra noción sobre algo. En cambio, la filosofía política busca convertir esa noción, esa idea, en un conocimiento cierto. Eso es lo que plantea Strauss. Y también menciona la teología política, que esta brinda enseñanzas políticas basadas en revelaciones divinas. Y también habla sobre la ciencia política. Eh, la define de acuerdo a su función, que la ciencia política se encarga de recaudar datos políticamente relevantes y hacer un análisis de ellos. También menciona que la ciencia política es autosuficiente y es afilosófica, y que los métodos que utilizan son de las ciencias naturales. Por último, Strauss menciona habla sobre la degradación de la filosofía política. Menciona que se cuestiona su existencia, su método, su utilidad, y que ahora la utilidad de la filosofía política, se limita en el interés por la historia de la filosofía política. Asimismo, menciona que las materias que se encontraban dentro de la filosofía política o de la ciencia política se fueron independizando, como la economía, la sociología y la psicología social. El sustento de la degradación de la filosofía política se basa en que es ahistórica y científica. Esta idea fue impulsada o está impulsada por el positivismo, que sostiene que solamente los hechos pueden entrar en el campo de la ciencia y los juicios de valor deben quedarse aisladas a estas. Teniendo en cuenta las dos razones por las cuales degradan
a la filosofía política por ser ahistórica y científica, Strauss va a mencionar 4 consideraciones que muestran la debilidad del positivismo o de lo que éste sustenta. Voy a resaltar 2. La primera es que no puede existir alguna investigación científica que esté libre de juicios de valor. Y para entender esto, Strauss menciona el ejemplo de las 3 formas de categorizar la legitimidad. Una de ellas es la legitimidad carismática. La legitimidad carismática consiste en la habilidad que tiene un político, por ejemplo, de llegar al público a través de los meetings, puede ser. Y lo compara con el catolicismo, que en el catolicismo no funcionaría, porque no dependería de esa habilidad que puedas tener en relacionarte con el público, sino que se enfocaría más en las palabras, que en sí lo que sostiene es cierto en relación a sus creencias, y demuestra que esta forma de categorizar la legitimidad, específicamente la legitimidad carismática, es producto de una idea liberal. El segundo punto que menciona es que el historicismo está dentro de las ciencias sociales, ya que, por ejemplo, no se puede entender a la sociedad si es que no estudias su historia, ya que al estudiar un evento no puedes generalizar las características de ese evento para la sociedad de cada país. Y ese es el ejemplo que se menciona en la lectura, que la historicidad no puede estar desvinculada de las ciencias sociales. En este punto podemos evidenciar cómo la modernidad cambió el rumbo de la filosofía política y generó una profunda crisis. Mientras que Aristóteles y Platón, los clásicos, entendían la política como el camino hacia la buena vida y la formación de la virtud, los modernos le dieron un nuevo sentido. Maquiavelo, considerado el fundador de la política moderna, ya no habla de virtud ni del bien, sino de cómo el gobernante puede mantener y ampliar el poder, su poder, centrándose así en la eficacia de este mismo. Con la conocida idea de el fin justifica los medios, lo que implica que un gobernante puede recurrir a la mentira, la manipulación o incluso la violencia, con tal de asegurar la estabilidad del Estado. Hobbes, por su parte, describe al ser humano como egoísta y temeroso, que sin un poder fuerte viviría en la guerra del todos contra todos. De ahí su propuesta Leviatán, un estado absoluto que garantice seguridad, lo cual significa que la política ya no busca el bien común, sino simplemente busca evitar el caos. Locke, aunque más optimista, también rompe con los clásicos, pues sostiene que el Estado existe para proteger los derechos naturales como la vida, la libertad y la propiedad, de modo que la política ya no tiene como fin formar ciudadanos virtuosos, sino garantizar los intereses individuales. Estas transformaciones trajeron consecuencias importantes. Se perdió la idea del bien común, se cayó el relativismo porque lo justo dejó de verse como algo universal y pasó a depender de cada cultura o sociedad. Y finalmente se llevó al nihilismo, la creencia de que no existen verdades objetivas sobre lo justo, reduciendo la política a una lucha de poder sin alguna orientación moral. Esta crisis se reflejó en los totalitarismos del siglo XX, donde al no haber principios sólidos, se justificaron atrocidades en nombre de la eficacia o de la obediencia.
Frente a esto, critica a la ciencia política moderna porque se limita a descubrir cómo funcionan las instituciones, pero evita decir cómo deberían funcionar, dejando la política sin rumbo. Por eso, Strauss propone recuperar la mirada clásica, no regresar al pasado tal cual, sino volver a plantearnos las grandes preguntas que siguen siendo importantes. ¿Qué es la justicia? ¿Cuál es el mejor régimen político? ¿Para qué vivimos en comunidad? Solo retomando esas preguntas se puede superar el relativismo y el nihilismo y darle a la política un sentido más humano. En pocas palabras, la modernidad redujo la política a un simple mecanismo de seguridad y protección de los derechos individuales, dejando de lado su dimensión ética, y justamente por eso Strauss nos invita a mirar otra vez a los clásicos como una manera de repensar la justicia y la vida buena. Gracias.